volvemos a lo mismo. Y es que acá hay un patrón que nosotros todos tenemos. Todos tenemos una manera de crear. Y la manera de crear siempre es primero el pensamiento. El pensamiento genera emociones. Las emociones generan actitudes. Las actitudes generan acciones y las acciones repetitivas crean un hábito. Para que escúchenme muy bien, vamos a hacer esto muy interactivo para que ustedes impronten todo este conocimiento en su cerebro. Ustedes van a escribir, van a comentar, porque cuando ustedes empiecen a escribir, a comentar, a hacer preguntas, a hacer observaciones, el cerebro impronta 30% más de conocimiento. Y lo que a mí me interesa es que ustedes impronten todo este conocimiento y ustedes empiecen a sembrar ese conocimiento en su cerebro para que entiendan y comprendan que no son las circunstancias, que no son los demás, que no es peranito, sutanito, el socio, la empresa incluso, sino que somos nosotros mismos, ¿sí? Y acá hay algo que dije, hoy quiero como hacer un paréntesis para que ustedes entiendan bien. Hola, muy buenas tardes, ok. Entonces en Facebook no puedo ver quién se está conectando, no sé por qué esta plataforma no me deja ver. Así que dígame quién está, desde dónde están y vamos hablando. Entonces, los pensamientos, a ver, desde la semana 5 hasta los 7 años nosotros tenemos un patrón de aprendizaje. Aprendemos, somos unas esponjas absorbiendo información, absorbiendo energía, absorbiendo emociones, absorbiendo comportamientos. Sanos, no sanos, insanos, saludables, qué sé yo, al cerebro no le importa. Ni los selecciona ni los separa. El cerebro solo tiene la función de sobrevivir. Para sobrevivir, sobrevive a costillas de nosotros, pero todo el aprendizaje simplemente lo toma como un aprendizaje y lo guarda en nosotros. Cuando tenemos una acción o una reacción, el cerebro lo que hace es acudir a redes neuronales anteriores y dice, yo ya sé cómo reaccionar ante esta situación. Tal vez ya no lo vayan a comprender, pero se los voy a... ¡Hola! Se los voy a explicar de manera que ustedes lo entiendan muy desglosado, ¿ok? Incluso se me ocurrió algo que hacia el final les voy a comentar. De la semana 5 de gestación a los 7 años somos lo que somos porque nos enseñaron. En casa tenemos una cantidad de aprendizajes, incluso hay familias y en Latinoamérica y en la India también se da mucho, que se viven familias completas, familias de padres, abuelos, tíos, tías, primos, un mundo de gente, ¿sí? Entonces tú empiezas a absorber ese conocimiento estando niño. Entonces los comentarios que tú escuchabas es lo que tú crees. Tus pensamientos no son tuyos, entiéndelo así, no son tuyos. Pasan a ser pensamientos estructurados y un pensamiento modificado cuando tú, por ejemplo, vamos a decir que tú estudias algo, qué sé yo, cualquier capacitación, vamos a decir que la de coaching. Tú empiezas a estudiar sobre eso, empiezas a prepararte, preparas, por ejemplo, una tesis y un trabajo sobre el cerebro, sobre el pensamiento, sobre una palabra X, sobre algo. Vamos a decir, por ejemplo, sobre el abuso. Ese tema me gusta porque es tan complejo. Normalmente las personas cuando empiezan a ver una persona que ha abusado de otra, entonces este es el malo, este se hace esto y es que se merece la cárcel, se merece la muerte, porque tienes un concepto que no es tuyo, es un concepto que tú has escuchado de otros y tú lo tienes y tú tachas una persona por como no por tu pensamiento primario, sino porque a ti te enseñaron. Eso fue lo que a ti te dijeron, fue lo que tú en casa escuchaste y tú tienes una conclusión. ¿Sí? Esa conclusión tú la cambias cuando tú empiezas, vamos a decir que vas a estudiar psicología, antropología, comportamiento humano, la psicología humana, la psicología del abusado y el abusado, y empiezas a entender las cosas diferentes. Entonces tú dices, tanto es, tú cambias tu concepto y tú lo dices, porque yo lo estudié, entonces yo ya tengo un concepto diferente al respecto. Eso es un pensamiento que ya pasa a ser más tuyo, porque tú estudiaste al respecto, analizaste los pros, los contras, los beneficios, las heridas, lo que le sucedió al uno y al otro, y empiezas y sacas una nueva conclusión. Esa es tuya, esa es tuya. Antes de eso, ninguna es tuya, todas son aprendidas y son patrones y comportamientos aprendidos. Entonces,
tú aprendes un pensamiento, a ti te enseñan de la semana 5 a las 7 años, a ti te enseñan, hola Daniela, a ti te enseñan cómo comportarte, cómo pensar, cómo actuar, qué relación tener con el dinero. La relación con tus padres tienen que ver muchísimo con la relación con tu dinero. De ahí que yo les digo mucho la parte del perdón y de soltar. Y en técnicas de coaching yo tengo unas técnicas que se llaman otorgando un perdón y tengo deuda emocional. Y esas técnicas las aplico, ¿por qué? Porque crean o no crean, la relación que ustedes tienen con sus padres se ve directamente reflejada en la relación que ustedes tienen con el dinero. Bueno, entonces, pero esos son otros temas. A lo que voy hoy es que ustedes entiendan cómo trabaja su cerebro respecto al dinero, que ustedes entiendan que es cómo empezar a cambiar patrones, cómo empezar a cambiar comportamientos, cómo empezar a tener pensamientos propios y no pensamientos aprendidos. Pues nada, entienden hasta ahí, lo han comprendido, tienen preguntas. Recuerden que para improntar el conocimiento ustedes deben participar, escribir, preguntar, y de esa manera el cerebro impronta 30% más que si no lo hacen. Así que pregunten, escriban, estén todo el tiempo participando para que este conocimiento les quede. Cuando nosotros tenemos de la semana 5 a los 7 años, tenemos un patrón, un pensamiento. El pensamiento no es nuestro, ¿sí? Primero. Segundo, el pensamiento es aprendido. ¿Y qué hacen los pensamientos? Crean patrones. ¿Y de quién son los patrones? No son nuestros. Esto nos da el poder de que cuando nosotros empezamos y tomamos conciencia del pensamiento y tomamos conciencia del comportamiento, entendemos que no todos los comportamientos ni todos los pensamientos son nuestros y que podemos entonces, con ese nuevo conocimiento, cambiarlo. ¿Que requiere de trabajo? Sí, y les voy a explicar por qué. Estamos en el vientre, entonces mamá, vamos a decir que... Vamos a dar un ejemplo más o menos normal, es decir, mamá estaba en embarazo en una casa donde papá era el hombre trabajador, donde papá, en estas generaciones vamos a decir que tienes entre 40 y 50 años, no son padres que son demasiado tiernos. Bendiciones, Sara, aquí fortaleciéndome con tus enseñanzas, gracias. Gracias, David. Entonces, vamos a decir que tú tienes un aprendizaje, vamos a decir que vienes en más o menos normal, un hogar más o menos normal, que es un porcentaje muy bajo. Realmente es un porcentaje muy bajo porque nosotros, desafortunadamente, somos una generación de transición. Somos una generación que pasamos de no tener tecnología a tener tecnología. Somos una generación que pasó de ser muy regañada, de castigarnos bruscos, o sea, de que nos castigaban con correa, con sandalias, con lo que encontraban muchas veces. Y pasamos a ser una generación que no le pasamos eso a los hijos, y al contrario pasamos de ser muy regañados a dejarnos regañar por los hijos. Entonces, es una generación de guerras, de épocas difíciles, de la guerrilla, de padres que estuvieron, si son de Colombia, por ejemplo, muchos venían de la guerra de guerrillas, o sea, de la parte de la violencia en Colombia, en Latinoamérica también, muchas veces venían de dominios absolutos en sus países, es decir, la libertad de expresión muy limitada. Eso genera un patrón de escasez en la mentalidad de los padres que vivieron eso. Me explico. Cuando yo he tenido clientes que sus padres han estado en la guerra, por alguna razón en Europa o en Latinoamérica llegaron a estar en alguna guerra, estuvieron bajo países con mucho dominio. En este momento se me olvida la palabra, ¿cómo se dice? Cuando no hay libertad de voto, ¿cómo se llama? Por favor, escríbame, que se me olvidó. Cuando eso pasa, y los países, por ejemplo, como está Venezuela en este momento, eso crea un nuevo hábito, y el hábito nuevo es guardar para la época difícil, guardar porque no sabemos si se viene una guerra, si nos se revientan una bomba acá, si un país viene e invade, guardar porque no hay comida, guardar porque tenemos miedo y tenemos de pronto que estar escondidos. Entonces, cuando eso pasa, dictadura, gracias, dictadura, cuando eso sucede, ese patrón pasa a los hijos, y posiblemente nuestros padres estaban muy jóvenes cuando vivieron esas situaciones, y eso queda improntado, eso queda sembrado en el inconsciente.
cuando eso queda, pues evidentemente hay un patrón y pasa como nos está pasando a nosotros ahora. En este momento con la pandemia va a haber patrones que se van a cambiar para el resto de vida, o que sí, tal vez no cambien, pero queda algo sembrado en nosotros. Y va a venir mucho del tema que les estoy diciendo, sembrado. Economía, es decir, escasez de dinero, escasez de alimentos, escasez de muchas cosas, gente con mucha hambre, que ha perdido, hola Liliana, que ha perdido todo, que ha perdido muchísimas cosas. Ese patrón queda sembrado. Y si tú tienes niños o estás en embarazo y tienes chicos menores de 7 años, adivina qué, tú le estás pasando todo ese patrón de comportamiento a tus hijos. Y tus hijos van a llegar a una edad en la que puede que actúen con ese patrón de comportamiento, o al contrario digan, yo no quiero comportarme con ese patrón de comportamiento, y lo cortan y se salen de ese patrón. En familias pueden tener 4 hijos del mismo papá y de la misma mamá, y los 4 hijos ser totalmente diferentes. A un hijo afectarle muchísimo la manera como mamá lo castigaba, como mamá le decía las cosas. En cambio el otro hijo no se ve afectado. También depende de donde tú naces, si eres el primero, si eres el último, si eres los del medio. Todo afecta, todo cambia. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy explicando todo esto? Que esos patrones aprendidos, posiblemente desde que tú estabas en el vientre hasta que tenías 7 años, tú viviste tal vez una época de escasez. Tus padres vivían una época muy difícil, tal vez tus abuelos, o vivían todos en casa, abuelos, tíos, padres, porque era una época difícil y a lo mejor todo empezó a cambiar. Pero tu comportamiento acerca del dinero se dio ahí, en esa edad, se dio en esa época, se dio con esa escasez, con ese miedo a no tener más. Entonces, ahí es porque, y ayer lo explicaba cuando yo estuve en misa el domingo, cuando el padre dijo que hubo varias personas que le dieron a él el cheque que tenían para comer la semana, y decían, no tenemos más, pero sé que también ustedes están pasando lo difícil, yo siembro, y que ellos contaban en la misa el domingo cómo ellos, el sembrar en eso les retribuyó en mucho más. Y es porque el sembrar en otros, el sembrar cuando no tenemos, es la parte más difícil que se les pasa a algunas personas. Les cuesta soltar porque creen que no van a tener más. Cuando eso pasa, tú estás enviando esos mensajes de que no vas a tener más, y adivina qué va a pasar, no vas a tener más. ¿Por qué? Porque, y vuelvo a la explicación del cerebro, el pensamiento genera una emoción, la emoción genera una actitud, la actitud genera un comportamiento o una acción, y acción repetitiva genera una red neuronal que se llama hábito. Entonces, cuando tú tienes esto, ese es el nivel de creación. Esos 5 son los niveles de creación. En el pensamiento es el primer nivel de creación. El segundo nivel de creación es el pensamiento y la palabra. La palabra nunca se va vacía, siempre regresa conmigo como yo la ordeno. Y la tercera es la acción, la que genera y explota la creación. Entonces, cuando tú piensas, el pensamiento te genera a ti el pensamiento te genera una emoción. La emoción, ¿qué hace? Entonces, tú tienes un pensamiento de escasez, un pensamiento donde dices, yo no soy capaz de producir más dinero, yo no me puedo meter en esto, yo no puedo estudiar o hacer esta capacitación, yo no puedo hacer cualquier otra cosa porque no puedo. Tú estás creando una emoción respecto al dinero de escasez. Entonces tú dices, no puedo, no lo puedo hacer, indiscutiblemente es muy difícil, no puedo hacerlo. Y adivina qué va a pasar. Pasa exactamente eso. No puedes hacerlo. Tienes un comportamiento, un patrón de comportamiento. Entonces tú dices, no puedo, es que yo no puedo, es que en esta pandemia es que yo no puedo. Ese pensamiento te genera a ti un nivel de creación. Entonces luego ese pensamiento te genera a ti una actitud. ¿Cuál es la actitud? De miedo, de frustración, de coraje, de estrés, de rabia, en fin. Y eso te genera una actitud. Entonces la actitud muchas veces, ¿qué pasa? La actitud muchas veces es de depresión. La gente que no quiere trabajar, que es que yo no estoy animado para trabajar hoy, se quieren quedar en cama, no quieren salir a hacer algo diferente. Y entonces, ¿qué sucede con esa actitud? Pues que su acción es esa. No hay acción, hay preocupación, no ocupación. ¿Sí? No hay ocupación, hay preocupación.
generaron toda una red neuronal y toda una creación alrededor de ese pensamiento, de esa emoción, de esa actitud, de esa acción. Y esa acción genera una red neuronal y entonces el comportamiento vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve. Adivina que siempre vas a estar en la misma escasez. Piensa en lo siguiente, cuando yo empecé a comprender el tema del dinero y cuando yo empiezo a comprender esto, ojo, no siempre se tiene la misma cantidad de dinero. También varía porque las vibraciones, nuestro pensamiento es creador porque somos hijos de un creador, no hay nada que hacer. Si Él es creador y nos hizo hijos, pues nosotros tenemos el poder de crear como Él lo hace. Entonces, muchas veces se deja uno contagiar de las cosas y toca sacudirse y decir, bueno, voy a tomar acción y no me voy a preocupar, sino que voy a ocuparme. Entonces, cuando tú tienes ese patrón de comportamiento, pues el resultado evidentemente es ese precisamente. Vas a tener ese comportamiento una y otra vez. Exactamente. Es importante la conexión con el Espíritu de Dios para sanar y recetar. Exactamente. Los tiempos de meditación y sanación. Exacto. Lo que ocurre es que pasa que la mayoría de las personas en este tiempo lo que hace... Exacto. Es la parte como lo dice David, es que miren, hay que comprender tanto cómo actúa Dios, cómo habla Él, cómo nos dio el poder de crear para nosotros empezar a entender que tenemos que sanar esas relaciones, sanar todas las relaciones con la familia, las relaciones con la pareja, las relaciones con los amigos, resetearnos, sí. Es que es como apagar la computadora y volverla a encender. Es que miren, si tuviéramos el poder de sacarnos el cerebro y lavarlo y volverlo a meter, sería una maravilla. Pero sí o sí, nosotros cada uno vive lo que nos tocó, no hay nada que hacer. Por más grosería, por más rabia, por más empezar una nueva mirada de vida. Exacto, hay que empezar nuevo. Miren, si ustedes logran entender que eso que ustedes viven, ustedes lo crearon, es el resultado de su pensamiento, es el resultado de su creación, es el resultado de lo que ustedes han hecho, es el resultado de lo que ustedes hacen con su vida y no es el socio. Ojo, porque les voy a explicar por qué les voy a explicar así. El socio lo eligen ustedes con un patrón de comportamiento que ustedes tienen, por una carencia que ustedes tienen. Entonces ustedes dicen, yo como tengo este problema con el dinero, yo necesito a alguien que me refuerce. Por ejemplo, la creencia de que no hay socios buenos, de que no hay gente en la que se pueda confiar. Adivina, ¿qué pasa? Tú tienes esa creencia. Tú dices, es que a mí no me llegan empleados buenos, no me llegan trabajadores buenos, todos los que me llegan me roban. Claro, porque tú lo estás pidiendo en tu vida. Entiende que todo lo que de aquí sale para afuera está creando tu entorno, está creando tu vida, está creando todo. Tienes que empezar a meditar en el aspecto de que el pensamiento no es tuyo. Ese pensamiento es creado y dado por otros desde la semana 5 hasta los 7 años. Tienes que limpiar eso. Y yo, particularmente yo, no sé cuál es la creencia de cada uno. Yo, desde que empecé a conocer al Señor y empiezo a seguirlo y empiezo a conocer cómo es las promesas de Él, a mí la vida me cambió totalmente. Que suceden cosas, sí, muchísimas. Pero mi fe es diferente, mi amor por Él es diferente, mi manera de ver la vida es diferente. Mi manera no es tanto de preocuparme, sino de ocuparme, porque es que tienes que ocuparte. La preocupación lo que trae lo que ya les expliqué antes. Todos los comportamientos, te tiras a la cama y entonces se te vuelve un círculo vicioso y tu negocio se fue de culo para el estanco. Tú necesitas un socio, ojo, no te consigas a alguien con ese pensamiento tan pobre, porque va a llegar a reforzar tu conocimiento de pobreza, va a llegar a reforzar tu conocimiento de escasez y te va a robar, te va a hacer un daño, te va a pasar algo, porque así es, porque tú lo estás necesitando, tú lo pides. Y creo que fue la semana pasada, creo que fue el miércoles de la semana pasada, pueden ir a YouTube y lo encuentran. Hubo un día que yo les dije, no se gana nada con por la noche venir y decirle al Señor, dame dinero, ponerse a llorar, cuando todo el día han creado sobre la escasez, sobre la tristeza. Y no puedes. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es ser grato con lo que tienes. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Aprendan a ser fieles con lo poco, con el poco dinero que tienen. Tienen poco dinero, en lugar de empezar a pagar de manera descontrolada, lo que tienen que hacer es ahorrar. Sí o sí, así sea $1, tienen que empezar y sacar y ahorrar y decir, con esto empiezo mi primer ahorro y voy a empezar. ¿Qué es lo primero que necesitan? Capacitarse. Miren, acá todo el mundo necesita 2 cosas, son fundamentales, 3.
Conozcan de Dios para que conozcan el poder de la palabra. Tercero, inteligencia emocional. Y segunda, inteligencia emocional. Y tercero, inteligencia financiera. Inteligencia financiera. En mi caso personal sé que he heredado ese pensamiento de escasez y me preocupa mi hijo también crezca con ese pensamiento. Ojo, ¿sabes qué hice yo? ¿Sabes qué hacía yo? ¿Sabes cómo aprendí yo a manejar el dinero? Les va a parecer bien, bien curioso. Yo aprendí con un juego, con dos juegos. Yo aprendí con Monopolio, lo jugaba con mi hijo y mi hijo, ¿sabes cuándo empecé yo a ver que mi hijo tenía un patrón de comportamiento y de dinero mucho mejor que el mío? Porque nosotros jugábamos, si él ganaba mucho dinero, yo le decía, ahí vi y dije, le estoy pasando ya un patrón diferente a mi hijo. Yo empecé con las ventas toda la vida, he hecho ventas. Entonces yo a mi hijo desde pequeño le dije, aprende a vender y nunca te pondrás techo a tus sueños. Aprende a vender. Entonces yo a mi hijo le compraba cosas para que él vendiera, pero yo le decía que él me pagase, del dinero que ganaba, me pagase las cosas que él vendía. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos acá, yo le invertí mucho en que él vendiera muchas cosas y él cargaba un maletín lleno de cosas para la venta y vendía. Y él empezó, cuando él se fue a vivir solo, cumplió los 18, recién cumplió los 18, se fue a vivir solo. En menos de un año se había pasado yo lo dejé ubicado en un apartamento muy chico y ella se pasó para un estudio un poco más amplio, compró su carro y bueno, yo le ayudo y le colaboro con las partes de estudio sobre todo. Pero él empezó a ahorrar, se compró un Mercedes, y entonces ya su apartamento con lujos, con cosas. Entonces yo dije, aquí viene diferente. Yo le enseñé a vender a él desde niño. Desde niño le enseñé a vender. Desde niño le dije, tú puedes siempre, no le pongas techo a tus sueños, materializa las cosas, ponle metas a tus sueños, Juan. Entonces lo que tú haces es que, claro, tú tienes un patrón, rompe el patrón, tú tienes el poder de romper. Pídele al Señor que te dé, que te ilumine, que te dé discernimiento para que tú no pases el patrón de comportamiento a tu hijo. Haz esto que estás haciendo, estás aprendiendo. Ten mentores, métete en cursos, haz cosas que te vayan generando. Ahorra y métete en un webinar de un coaching, de una clase. Haz algo que tú empieces a sembrar nuevos pensamientos en ti, porque no lo vas a hacer sola, no vas a poderlo, no vas a poder sola. Te lo digo con total experiencia, para esto uno necesita ayuda. Y el otro juego que yo hice fue un juego de moda, un juego de diseño, que era bien curioso. Yo nunca tenía dinero para jugar y yo decía, pero yo no le voy a meter plata. Y entonces empecé a entender cómo otros mantenían dinero. Y yo le decía, ¿cómo pueden obtener dinero? Y empecé a jugar solamente con el propósito de decir, voy a mantener dinero en esta cuenta para jugar. Y fue que empecé, ¿y qué hice? Lo primero es voy a llamar mucha gente a tener amigos, porque tú puedes prestar con los amigos prendas de vestir. Entonces yo dije, ok, prestando. Y luego yo iba haciendo dinero, y luego yo compraba para prestarle a otros y me renta. En fin, lo que hice fue que ese juego me enseñó que las influencias, que las amistades, que las alianzas me servían para hacer dinero. Entonces dije, como lo aplicaba en el juego, empecé a aplicarlo en mi vida. Y el Monopolio, jueguen Monopolio, aprendan. Y hay otros. Este libro se llama El Código del Dinero. Este libro se llama Sabiduría Financiera. Lean libros de finanzas. Al comienzo me parecían súper aburridos. Ahorita siempre me leo uno al mes como mal contado, porque sí o sí, para mí ahora es fundamental dos cosas en mi vida: inteligencia emocional, inteligencia financiera. Es algo que no descuido en mi vida en absoluto. No los descuido. Para mis emociones tengo al Señor al lado mío, para las finanzas Él es mi socio, y entonces no sé qué le funciona a ustedes. Lo que yo les puedo decir a ustedes es que a mí me funcionó tomar conciencia de mi pensamiento, empezar a generar patrones nuevos, empezar a comportarme diferente, a actuar pensamiento diferente, a dejar el miedo y la escasez, a meterme en cursos caros. Recuerdo cuando me metí en mi primer curso de $5,000, me parecía absurdo, lo pagué en efectivo. Cuando hice mi primer curso, que me costó eso, y decía, ¿de dónde yo voy a sacar dinero? Yo me materialicé, me enfoqué en una meta, de decir, tengo que sacar $5,000 a como de lugar para meterme en este curso. Cuando yo empiezo a trabajar, entonces, ¿qué hacía? Hacía ropa a la medida, hacía arreglos, empecé a hacer de todo. Tú puedes vender postres, puedes vender comida, puedes llamar a tus amigas, puedes hacer cosas, pero si siempre estás esperando que todo te lo den gratis,
te quedas en escasez porque siempre estás pensando en escasez, en no puedo, yo no soy capaz, pobrecita de mí, que no tengo dinero. No, eliminen eso porque ustedes fueron creados como grandes, fueron creados con capacidades, creados. ¿Cómo se van a limitar a decir yo no puedo toda la vida? Yo no puedo tomar un curso porque no tengo no sé cuánto. Empiecen por barato y vayan escalándose. Pero sueñen, pero crean, ¿me entienden? Empiecen a trabajar el tema de ser capaz. Dejen de estar enfocados en el yo no puedo, el yo no soy capaz, es que yo no tengo, yo no puedo, yo no soy capaz. Que estás creando esa tu realidad. Esa es tu vida, esa es tu realidad, eso es lo que tú estás haciendo con lo tuyo. No, di, ok, no ya. ¿Cuándo es la siguiente oportunidad? ¿Cuándo hay otra vez ese curso? Para el siguiente me meto. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? O llama, o vende comidas, o haz postres, o arregla uñas, o no sé qué vas a tener que hacer, pero tienes que tomar acción. Pero si te vas a quedar sentada en casa esperando, viendo un video, viendo algo aquí de manera gratuita, tú dices, ay, sí. Salió un curso, sí, no puedo. Sale otra cosa, no, yo no soy capaz, yo no puedo tomar. No, es que yo no tengo cómo. Es que no te puedes quedar en esa situación. No te puedes quedar. Tienes que ocuparte y no preocuparte. ¿Ok? A ver, ¿qué dice por acá? ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos no crezcan con ese pensamiento arraigado de escasez? Genial, muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias por tus enseñanzas. A ver, como les digo, tomen conciencia. Y mi mamá hizo algo muy inteligente que a mí me dio mucha risa porque yo me burlo mucho de mi mamá con eso. Mi mamá decía lo siguiente. Yo le decía, mami nos va a dar tal cosa. Sí, mija. ¿Cuándo más? Cuando tenga dinero. Y yo decía, pero cuando tenga dinero, o sea, mamá nunca nos decía, no hay, no tengo, no puedo. No, mi mamá no hacía eso. Mi mamá lo que hacía era, sí, mija. Cuando tenga. Y yo, ay, Dios, ¿cuándo ir a hacer eso, Gaby? Deme fecha, madre. Y decía, no sé, cuando pueda, yo se lo voy a dar. Entonces, eso para mí, mi mamá es una mujer muy próspera, mucho. Una mujer de una cosa impresionante. Les cuento para que más o menos sepan un poquito. Yo desde los 13 años estoy trabajando. A los 13 años me tocaba irme con mi mamá a limpiar matas. Mi mamá tenía un vivero y hacía los mantenimientos de los jardines de muchas fábricas y nosotros nos íbamos, mi hermana y yo, un día mi hermana y el otro día yo, a limpiar matas. Y yo recuerdo de los 13 años estar haciendo eso y en la madrugada nosotros nos íbamos a recoger tierra, musgo, a la 1, 2, 3 de la mañana nos íbamos a recoger tierra. Pongan sus hijos a trabajar desde jóvenes, pónganle responsabilidad jóvenes, porque uno de los temas que en este momento pasa es que los padres todo el tiempo le están diciendo a sus hijos, le están dando mucho, les estoy dando lo que yo no tuve, es que yo no quiero que él pase los trabajos que yo pasé. ¡Ojo! ¡Qué error tan grande! Porque le estás quitando a ellos, les estás quitando las alas para producir dinero, les estás quitando la posibilidad. Hola, Cata, les estás quitando la posibilidad de hacer más. Metan en sus hijos a los negocios desde chicos, métanlos a vender, métanlos al marketing digital. Mira, mi hijo en este momento va a cambiar la computadora porque se metió en marketing de afiliados. Y yo le dije, Juan, marketing de afiliados es maravilloso, puedes hacer todo el tiempo dinero. Haz campañas de email, vende artículos de Amazon, vende artículos para hacer videos. Y está en su trabajo estudiando y haciendo marketing de afiliados. Metan a sus hijos a los negocios, no los dejen con la escasez que ustedes tienen, porque ustedes tienen un patrón de comportamiento. Tomen conciencia de los patrones de comportamiento que ustedes tienen respecto al dinero, respecto a la finanza, respecto a lo saludable que puede ser vivir una vida diferente en relaciones de pareja, en relaciones de amistades, en el dinero, en todo. Rompan patrones. Yo, la manera en cómo lo hice, indudablemente fue del lado del Señor, con los temas de conversión, conociendo la Biblia, estudiando teología. Para mí, para ustedes, no sé, pero yo igual estudié coaching, estudié programación neurolingüística, estudié reconversión, estudié psicología gestal, estudié teología. Es decir, indudablemente algo me tenía que servir el estudiar tanto. Y como les digo, yo soy muy agresiva con mi forma de ser. Porque como mi mamá nos puso a hacer deporte de alto rendimiento desde muy jovencita, somos muy agresivas, tanto mi hermana y yo,
cuando tomamos decisiones. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, yo dije, esta vaina la cambio porque la cambio por las buenas o por las malas. Y yo por un año seguido escuché audios durante 8 horas cada noche, 5 audiolibros a la semana, un libro semanal en papel. Entonces, sí o sí, yo dije, si por las buenas quieres cambiar, cambias, y si no, nos vamos por las malas. Mi mamá siempre nos decía 3 cosas: estudias por las buenas, estudias por las malas o estudias forzado. Entonces yo cogí a mi cerebro y le dije, ¿cómo quieres? ¿Por las buenas, por las malas o forzado? Y entonces yo dije, nos vamos por la fuerza, porque esa es mi personalidad, una personalidad muy fuerte. Pero si tú no lo eres, pues hazlo más lento. Yo quería tener conversiones y situaciones más abruptas, transformaciones más agresivas. No quería esperarme toda la vida esperando siempre a ver qué pasa, a ver cómo me cambiaba la situación, a ver yo qué podía hacer. No, yo dije, no, tengo que cambiar mi patrón de pensamiento, tengo que cambiar patrones aprendidos, sobre todo de familiares. Entonces, yo lo que hice fue todas las técnicas que aprendía, yo me inundaba de ellas, todo lo que yo hacía, yo me absorbía de todo eso, y eso generó un cambio indudable, que es lo que ustedes están viendo acá. Cuando yo ya tomo eso, es que yo digo, voy a crear mi empresa, Sara Rivera Correa, y voy a hacer de esto algo muy grande, donde la gente me conozca y donde transforme vidas, no solamente lo que ustedes me escuchan. Una transformación no solamente transformas tu vida, sino tu familia y tus generaciones futuras. Tú puedes romper un patrón de comportamiento para que tus hijos no tengan ese patrón de comportamiento que tú tienes, y tú puedes enseñarles a tus hijos, a pesar de tu escasez, tomar conciencia del pensamiento, cómo le respondes a tus hijos cuando ellos te piden a ti dinero, cómo tú lo respondes. Mi mamá nos decía, se aprende con amor o con dolor, pero siempre aprende. Exacto, Cata. Exacto. Y nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Permítame, yo subo un poquito aquí la luz, que la veo que está muy, muy oscura. Exactamente, nosotros somos eso. Mi mamá era así. Mi mamá era por las buenas, por las malas o forzado. ¿Cómo quieren estudiar? Y hoy en día mi mamá me dice, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? Y yo, Gaby, esto es culpa suya. Las iba a presentar a mi mamá ayer en el live de ayer no pudimos, pero mi hermana va a estar con mi mamá en 15 días, y les voy a presentar a mi mamá para que ustedes rompan patrones. Les voy a presentar la reina de romper patrones para que ustedes vean. Por eso es importante el uso de las palabras adecuadas, claro, pero volvemos a lo mismo. La palabra está tomada y está hablada de una manera muy inconsciente, muy inconsciente. Miren, ya se los expliqué, el pensamiento genera emociones, la emoción genera una actitud genera una acción o un comportamiento, y el comportamiento genera tu entorno. Si tú lo entiendes de esa manera, vas a entender lo siguiente: cuando tú hablas, las bromas, yo soy enemiga de las charlas. A no ser que sean charlas como que no tengan sentido, o sea, que mi inconsciente no lo tome de manera... a ver, les voy a ser más específica. Cuando yo leo un perfil que dice mejor pobre pero con amigos, yo elimino ese perfil. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a decir cuál es la importancia de los perfiles y por qué yo cuando hablo de imagen, les hablo de los perfiles? Escúchenme bien, el poder que tiene un perfil, el poder que tiene una foto, el poder que tiene un post. Si nosotros cuando hablamos tenemos poder y accionamos la creación en el segundo nivel. El primer nivel de creación es el pensamiento, y el segundo nivel de creación es pensamiento y palabra. Entonces, si tenemos pensamiento y palabra juntos, es el segundo nivel. Si yo estoy en mi Facebook y yo estoy leyendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando. Mi inconsciente no tiene sentido del humor. Mi inconsciente no comprende que es una charla. Entonces yo leo y me río. O sea, ¿qué hice? Pensé en lo que está allí. Lo hablé, lo decreté. Me reí. Cuando me río, ¿qué estoy generando? Una emoción. Y cuando me estoy riendo, adivinen qué van a hacer. Lo van a compartir. Están accionando. El verbo acción, están accionando. Y están accionando algo que están sembrando en su interior, en su inconsciente. Entonces, la imagen es bien graciosa y qué sé yo lo que es, pero habla de pobreza. Es que, vea, yo les voy a hacer una cosa. Voy a hacer un webinar. De un coaching de dinero, nada más. Ojo,
El próximo fin de semana tengo a mis chicas de imagen para oradores, para el otro fin de semana. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a cobrar $20 y no lo hago gratuito, ya saben por qué. Porque ustedes tienen que generar capacidades y tienen que ocuparse y no preocuparse. Voy a hacer un webinar para 20 personas. No más, ni una más ni una menos. Si no se reúnen las 20, no lo hago. Si se reúnen 21, no se lo puedo hacer a 21, solo a 20. ¿Y por qué? Porque les voy a aplicar técnicas. Ustedes saben, si ustedes se han conectado conmigo, si ustedes estuvieron en el webinar del sábado, cómo se los hice. Cuántas cosas, o sea, a eso le voy a aumentar muchas más técnicas de programación neurolingüística, técnicas de coaching, técnicas de reconversión. Les hago la deuda la técnica de deuda emocional y la técnica de otorgando un perdón. Con eso créanme que las finanzas se sueltan muchísimo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Para que ustedes suelten la deuda emocional. La deuda emocional es, a lo mejor, yo hice algo en la juventud, un aborto, me metí con quien no debía, hice sufrir mucho a mis padres, consumí drogas, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de actitudes? Que cuando tú vives ese tipo de cosas, lo que tú haces a futuro es que tú empiezas a lamentarte por esas cosas que viviste. Entonces tú vives con un remordimiento, eso es una deuda emocional. Y esa deuda emocional a Dios, al universo, como tú lo consideres, le dice lo siguiente: le debo a la vida porque yo me comporté mal. Cuando tú le debes a la vida, ¿qué pasa? Siempre vives endeudado. Siempre vives endeudado. Prestas dinero y te roban. Tienes un socio y te roban. Llega una señora a hacerte el aseo en tu casa y te roba. Tienes una deuda emocional. Tienes una deuda emocional. Porque siempre estás como con ese pedacito que tú debes. Y hay deudas emocionales donde la vida te debe. Es que la vida me debe a mí porque la vida fue muy dura conmigo, porque yo sufrí abusos, porque sufrí maltratos, porque la vida me debe. La vida me debe. La vida me debe, entonces siempre me van a estar debiendo. Entro a un trabajo y no me pagan, me quedan debiendo. En fin, eso son deudas emocionales. Y otorgando un perdón es, hay que soltar a papá y a mamá, nos guste o no nos guste, porque tus finanzas no van a salir adelante. Y hay un solo mandamiento que tiene promesa: honrar a padre y madre y larga vida tendrás. Créanme que la honra es mucho más compleja de lo que ustedes se imaginan. La honrar a nuestros antepasados, quiere decir que te honro, te respeto, pero corto el patrón de aprendizaje que tú tienes conmigo. Entonces, como el tema es tan complejo, y yo, mejor dicho, no puedo hacerlo acá. Yo les digo, pero eso hagámoslo con sarariveracorrea.com. Ve a Sara Rivera. Déjame mirar alguna cosa acá. Ve a sarariveracorrea.com, te inscribes y al lado de tu nombre colocas webinar dinero. Y a las personas, si reunimos las 20 personas, entonces yo les mando un link de pago de $20 y lo hacemos. Mire, si me toma 4 horas, 4 horas me quedo con ustedes. Lo que me tome de tiempo, lo hago. Pero lo que quiero hacer con ustedes es que les voy a cambiar, les voy a sembrar nuevas creencias, para que ustedes eso lo empiecen a hacer con sus hijos, con sus familias, con sus empleados, con todo el mundo, con todo el mundo. Déjenme ver un minuto, yo entro a Sara Rivera y les miro si se puede. sarariveracorrea.com. Veanlo acá. ¡Ay, qué maravilla! A mí me sale la página. Entonces, ustedes tienen que aprender y tienen que decir, ustedes tienen que declarar que son ustedes los que rompen todos esos patrones de pobreza, de infidelidad, de miseria, de alcoholismo, de drogadicción, de cigarrillo, de todo eso. Son ustedes los que deciden romper los patrones. Tomen conciencia de su pensamiento, tomen conciencia de sus acciones, tomen conciencia de su dinero y actúen. No se preocupen, ocúpense y no se preocupen, ocúpense y hagan. ¿Qué puedo hacer? Desde la posición en la que estoy, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo vender algo? ¿A quién le puedo vender? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué podría yo hacer para generar este dinero, para tomar esta capacitación que va a mejorar mis finanzas, que va a mejorar mi vida, que va a mejorar mi desarrollo personal? Sí, se los he dicho. Si ustedes me siguen, se los he dicho muchas veces. Jamás, ni una relación de pareja, ni un hogar, ni un negocio, ni sus finanzas van a superar
su desarrollo personal. Nada va a superarlos a ustedes mismos. Ustedes tienen el deber de superarse a ustedes mismos. Nosotros somos los únicos llamados a superarnos a nosotros mismos, superar nuestras limitantes, superar nuestras creencias, y empezar a hacer pensamientos propios. Los pensamientos no son nuestros, los pensamientos son de otros que nosotros nos aprendimos. ¿Qué genera un pensamiento aprendido? Un patrón. ¿Y qué genera un patrón? Un estado de vida. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué patrón tienes tú? ¿Qué patrón está dirigiendo tu vida? La miseria, la pobreza, la escasez, la tristeza. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, ¿dónde se inscriben en acá? Ok, préstame la atención. Esta es mi página, la de Sara Rivera. ¿Esta es la que estaba acá? No. Esta página de Sara Rivera, abajo, ustedes ven un cuadrito. Ahí en ese cuadrito, ustedes se pueden suscribir. En este cuadrito de acá abajo, colocan lo siguiente: nombre, apellido y una rayita que diga webinar dinero. Si reunimos las 20 personas, les hago un webinar un sábado en la tarde, las que todos puedan. Y lo que hacemos es que me voy con todas las técnicas que yo aprendí de coaching, de reconversión. Y la de reconversión básicamente es toda esa energía de física cuántica, todo lo que es energía, cortar esos patrones. Pero todo eso que yo les voy a decir a ustedes, lo que yo les voy a decir algo, si ustedes empiezan a conocer de la palabra de Dios, si ustedes empiezan a ver lo abundante que es Él, lo abundante que es la naturaleza, lo abundante que son los frutos, lo abundante que es la tierra, lo abundante que es el mar, y lo abundante que es Él, ustedes van a entender que esa misma abundancia ustedes la pueden tener. ¿Sí? Es simplemente romper. Tú decides en tu vida si tú quieres vivir una vida de bendición, si tú quieres vivir una vida en la que tú empiezas a decir: yo voy a bendecir en el camino de otros, yo voy a iluminar el camino de otros, yo voy no solamente a transformar mi vida, sino la de mi familia y generaciones futuras. Tú tomas la decisión, eres el único que toma la decisión de transformación. Eres la única persona que decide hasta dónde empiezas a valorarte, a valorar tu cuerpo, a valorar tu imagen, a valorar esa parte interna, esa sabiduría y esa divinidad que tienes por dentro. Tú solamente eres el único que se para en una raya y dice: hasta aquí llegó esto y ya me harté de esta vaina, y de aquí en adelante viene la nueva yo, y empiezas a escribir tus metas y empiezas a establecer sueños y empiezas. Solo decides tú. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede cambiar tu vida por ti, ni una pareja, ni un hijo, nadie, ni tus padres, ni nadie. Tienes que soltar todo y volverte responsable de tus actos y saber que tú estás donde estás porque tú lo elegiste. Vuelve a elegir, pero elige con conciencia, elige de manera diferente, elige con una estructura, con un plan de negocios, con un día a día, con una meta, dónde te quieres ver, cómo te quieres ver, hasta dónde quieres llegar, ¿sí? Eso, bueno, digo, el tema del dinero es tan complejo que cuando yo dije vamos a hacer la meta y vamos a llegar a la financiación, yo dije me voy a demorar por ahí un mes para que puedan escribir las metas, para que entiendan que cuando vayan a escribir las metas, esa basura hay que sacarla. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque van a escribir unas metas con toda esa basura en la cabeza. ¿De qué van a servir? Como dicen los mexicanos, chingue su madre. No, güey. O sea, ¿cómo van a escribir metas con esa basura? ¿Cómo les voy a decir, vamos a estructurar una meta, vamos a hacer un plan de negocio, vamos a hacer todo, si es que tienen ya la limitante ahí? O sea, es decir, es como querer tener el mejor carro, el último modelo, y avanzar en una avenida que está tapada. O sea, sí puedo tener el carro, es muy una maravilla, pero si no puedo andar siquiera un metro, o sea, no, güey. ¿Se me entiende? O sea, pero hay que divertirse. Los procesos de coaching deben de ser ecológicos, deben de ser transformadores, es decir, donde yo disfrute la transformación, donde yo disfrute y diga, sí, estoy viendo, en cambio está una vaina, esto es delicioso. Así lo hacía yo celebro, mire, yo les he dicho, ejerciten el músculo de la felicitación y digan, sí, soy la mejor, carajo, es que yo soy muy buena. Así, ¿me entienden? Esa vaina, esa energía, esa cosa que ustedes digan, a mí me encanta. Yo, por ejemplo, terminé el webinar con ustedes el sábado y dije, sí, qué una maravilla, porque soy muy buena en lo que hago. Porque sí, ¿me entienden? Porque
yo di mucha energía en el webinar del sábado, pero me iba a reventar de energía. Y creo que hice una muy buena labor en transmitir esa energía. Entonces cuando terminé el webinar, yo salté y dije, soy muy buena. Si no soy yo la que me lo dice, eso queda muy, muy bueno que que la gente lo diga y que la gente lo felicite a uno, sí, pero tú tienes que sentirlo, que tú eres muy buena, que si alguien deposita en ti esa es la transformación de su vida, tú tienes que saber que tú eres muy buena o muy bueno en lo que haces y decir, puedes hacerlo, puedes confiar en mí porque yo soy muy bueno en lo que hago. ¿Por qué? Porque yo me esfuerzo, porque yo estudio, porque yo me capacito, porque yo todas mis áreas de la vida, la espiritual, la corporal y la mental, trato de traerlas, hombre, lo más equilibrados posibles. ¿Sí? Todas las áreas. Estos procesos son procesos muy espirituales, porque a modo espiritual hay mucha atadura. Y voy a tocarles un poquitico el tema, porque no. Cuando se tiene desconocimiento del Señor, sí, tu energía llegó hasta Paraguay, tan bella. Así una amiga también me escribió, Andrea, no sé si estará por acá, Andrea me escribió, me dijo que le hice llorar, que ella está viendo la técnica, que ella lloraba de la emoción que sentía. Y claro, fue que les metí, yo les dije, yo se los prometí, les dije, les voy a hacer una técnica con la que van a, mejor dicho, a conectarse con las metas y con los sueños. Entonces, a mí me gusta que la gente sienta eso, pero que lo conserven. Para conservarlo sí o sí, como les digo, tienen que declarar. Entonces, les voy a explicar un poquito. En las finanzas hay mucho espiritual de por medio. Y es que cuando tú desconoces, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Mi pueblo perece por ignorante. Cuando tú no conoces y tú tienes ataduras de índole espiritual, ahí también hay una gran, es grande, eso es enorme, o sea, y ahí está mi hermana que se los puede verificar, que ella se los puede, Ángela, no nos conectamos con mi mamá ayer, entonces ahí está mi hermana que se los puede verificar. Cuando las finanzas también están fallando, hay por detrás un tema espiritual involucrado, y los temas que hay por ahí son escabrosos, son ahí hay mucha cosa, pero porque la gente por ignorancia se mete a hacer mucha brujería y se mete a hacer mucha cosa que luego repercute. Entonces repercute en la vida, repercute en la finanza, repercute en los hijos. Muchas veces también lo hicieron los padres y los hijos lo están, exactamente, por eso hay que conocerlo, hay que conocer del Señor, porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena, y hay temas espirituales que atan, y cuando hay ataduras hay mucha ruina, entonces son más complejos, pero yo les prometo que si reunimos el grupo de 20 personas, yo me reúno toda una tarde del sábado y les hago todo un coaching de finanzas, les hago un coaching de proyectos, de finanzas, de creencias, de pensamiento, hacemos todo. Si ustedes quieren participar y si quieren hacer algo así, llamen a la gente, reúnanse a sus amigos, a sus amigas, digamos, vamos a tener un coaching personalizado sobre las finanzas, sobre el dinero, sobre la parte espiritual que hay detrás del dinero, cómo dice, cuáles son las promesas que el Señor nos tiene para nosotros ganar más, en fin, eso es muy completo, es muy bueno, pero esto no lo voy a hacer acá porque es muy complejo. Entonces, tengo que estar enfocada, tengo que tener el material listo, las presentaciones, hacerles técnicas, hacerles coaching, hacerles todo el trabajo. Y yo me comprometo a hacérselos para que ustedes puedan, o sea, se los hago a un super precio, como les digo, a un webinar por $20 donde me conecto varias horas con ustedes. Ni siquiera les digo cuántas porque yo sé que me voy a extender. Y solamente necesito que ustedes tengan disponibilidad de mente y de corazón y de espíritu para que empiecen de verdad a ver transformaciones grandes. Las transformaciones se dan, ustedes deciden y ustedes eligen qué patrón de comportamiento. Mi hermana dice lo siguiente: se hacen oraciones de liberación y algunas recomendaciones para que sean bendecidos. Es que no, pues les digo, el tema espiritual, como no lo conocen muchas personas, detrás hay muchas ataduras. Leen las cartas, se van a hacer una brujería allí inocente, una cosita por aquí baratica, en fin, hay mucha cosa que luego la vamos a trabajar, pero eso se los hago en el webinar. Si tú quieres asistir a ese webinar, entonces ve a mi página sarariveracorrea.com, te inscribes, pones tu nombre y pones webinar dinero. Entonces yo ya sé que esos son para el webinar y entonces yo ya lo saco del resto de las campañas
y les envío la invitación, les envío un link de pago y les envío la invitación para que estén conmigo en ese webinar. Ese lo que se me acaba de ocurrir porque como en medida que voy hablando y voy viendo todo lo que van preguntando y se nos va presentando, ahí es donde veo la necesidad. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos escribir las metas financieras hasta que ustedes no limpien todo lo que ustedes traen de atrás, todo el patrón de aprendizaje que ustedes traen. Pero lo positivo de esto es que ustedes tienen el poder de cambiar, tienen un cerebro que el Señor les dio, que es supremamente creador. Puede ser o su peor enemigo o su mejor siervo. Y el mejor siervo para nosotros va a ser nuestro cerebro. Lo podemos educar, reeducar, replantear, generar nuevas redes neuronales, generar nuevos hábitos. Por eso ya les dije, al hacer los sobres con el dinero o las alcancías o como ustedes consideren, no se trata que eso les vaya a generar tanto dinero de que los va a volver ricos de un momento a otro. No, genera una red neuronal de abundancia, genera una red neuronal de prosperidad, genera una red neuronal de hábito de ahorro y genera una red neuronal que es muy importante, es donde me sobra el dinero. Si quieren de verdad, si quieren, como les digo, que les haga eso, escríbanme y yo les digo, a ver, preguntas. Ay, ustedes siempre me queda una hora, digo que me va a quedar 30 minutos. No, güey, me estoy quedando mucho tiempo. Nomás me voy. Ok, preguntas que tienen, preguntas hasta ahorita, para que mañana volvamos con el tema de coaching de finanzas, volvamos con todo. Recuerden, si ustedes quieren improntar conocimiento, tienen que escribir, comentar, hablar. Esa es la manera como el cerebro impronta el conocimiento. El conocimiento no se impronta solamente mirándome. Cuando ustedes me miran, van a olvidar el 80% de lo que yo he dicho acá. Y solamente van a retener el 20%, que puede ser cuando yo me río, cuando hago las bromas. Esas son cosas que quedan en su cerebro porque generan endorfinas cuando ven mis dientes. Eso les queda, ojo. Y lo importante es que ustedes impronten el conocimiento. Para improntar conocimiento, pregunten, hablen, comenten. Y esa es la única manera como su cerebro va a improntar las cosas diferentes. Preguntas hasta acá. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen? A ver. ¿Qué preguntas tienen? Recuerda entonces ir a www.sarariveracorrea.com. A ver acá. Escríbame en la página web, por favor. Sabe que mi hermana me la escriba acá. Escríbamela ahí para que la gente sepa. Y yo la escribo. A ver, ¿dónde la puedo escribir? Aquí. Bueno, ahorita se las pongo en el live. Cuando lo edite, lo que edite ahí, se los pongo. Bueno, queridos, para todos, muchas gracias. Para los que están conmigo en Imagen para Oradores, les voy a escribir para que nos reunamos en la sesión de coaching personalizada, en la sesión de coaching grupal, para ya preguntas, respuestas, anclajes, bueno, también lo misma cosa. Ustedes ya me conocen y saben cómo les doy de cosas en cada uno. Les estaré escribiendo en esta semana para que coordinemos la sesión de coaching de Lidera con tu Imagen. Así que, hola Floren, vamos a, si quieres participar, espérate que la cámara se me movió. Si quieres participar en ese webinar y quieres trabajar esa parte de finanzas, como les digo, un grupo de 20, no, ni uno más, ni uno menos. Un grupo de 20 personas, lo organizamos en un horario que a todos les quede fácil y les mandaría el link de pago, $20, un coaching de finanzas, creencias transgeneracionales, romper patrones y cómo empezar a trabajar las nuevas creencias y cómo empezar a sembrarlas. Así que si ustedes quieren ese coaching personalizado, vayan a Sara Rivera, y mi hermana creo que escribió Lidera con tu Imagen. Sí. No, este es de sarariveracorrea.com. El otro es un coaching para líderes, que es ya muy diferente porque ya el que ya decidió ser líder ha trabajado mucho esas áreas,
Así que son áreas que trabajo diferente. Una cosa es cuando ya van por el camino, que ya son conferencistas o algo, que ya trabajo el tema de imagen, de dicción, de vocabulario, de lenguaje corporal, lenguaje no verbal, posturas, cómo hablan las posturas y cómo te vas a presentar allá de frente, bien bonito, que la gente te siga, ¿ok? Este que voy a hacer con ustedes es un coaching personalizado sobre ese tema nada más. Y para ello debes ir a sarariveracorrea.com, escribes tu nombre y enseguidita colocas webinar dinero. A ver, si reunimos las 20 personas, les hago ese webinar. ¿Listo? Feliz tarde, eso, sarariveracorrea.com, aquí está. Vamos a ponerle pin a este comentario. Listo, ahí está, mi hermana la colocó. Que tengan una feliz tarde, una bendecida tarde. Mediten sobre sus comportamientos, mediten sobre el aprendizaje que les dejaron sus antepasados, sobre el aprendizaje que le están pasando a sus hijos y a sus generaciones futuras, porque ustedes van a marcar la diferencia, o siguen con un patrón o marcan la diferencia. Que el Señor los bendiga enormemente. Bendigo sus tardes, sus sueños, sus metas, a trabajar por esas finanzas. Sueñen en grande y canalicen esas ideas y la ponen en el techo. Recuerden una cosa, yo soy Sara Rivera, su coach de imagen amiga, y ten un sueño que te quite el sueño, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Besitos, feliz tarde para todos. Compartir.